mucho tiempo. ¿Cómo se atrevieron estas personas a dejar de hacer lo que él quería hacer para Dios? El descaro de ellos diciéndole al rey que abandone el templo. Cuando se acercó al altar del incienso, estaba lanzando todo tipo de amenazas contra los sacerdotes. Probablemente les hizo saber, tan pronto como terminara de ofrecer el incienso, iba a despedir a los 80 y arrojarlos a la cárcel, y fue en ese momento que todos los sacerdotes tenían ojos grandes y miradas de horror en sus rostros. Al principio Usías pensó que le tenían miedo, pero luego reconoció que algo estaba pasando a su cuerpo. Su cabeza no se sentía bien, con una gran sensación de ardor en la frente. Alguien debe haber gritado: «Saquémoslo de aquí. Dios ha herido la cabeza del rey con lepra». Las escrituras dicen que, no solo el sacerdote trató de sacarlo del templo lo más rápido que pudo, sino que él mismo estaba ansioso por salir porque el Señor lo había golpeado. El rey Usías, el hombre que lo tenía todo, lo perdió todo. La lepra no solo le impedía volver a entrar en el templo, sino que ni siquiera podía volver a casa. Vivía en una casa separada. Su hijo tuvo que hacerse cargo del palacio y gobernar al pueblo. Cuando murió, fue enterrado en un área separada lejos de los otros reyes. No tenía idea de que olvidar a Dios era Dios, y no lo era, lo haría terminar con el futuro que tenía. Estoy agradecido de que Dios nos ame tanto, que sea el deseo de Dios que nos arrepintamos y que Dios no envíe un juicio de inmediato cuando elegimos desobedecerlo o desafiarlo. Sin embargo, el temor del Señor nos recuerda que Dios tendrá la última palabra en lo que sucederá en el futuro con nuestras vidas. Usías cambió de opinión al tratar de salir corriendo del templo, pero llegó demasiado tarde. Así como el éxito puede hacer que deseemos alejarnos de Dios, la decepción también puede hacer lo mismo. Podemos pensar que debido a que hemos hecho todas estas cosas en la buena lista de verificación de Dios, Dios debería haber hecho algo por nosotros que Dios no ha hecho. Decidimos que Dios no ha cumplido con su parte del trato, entonces, ¿por qué deberíamos cumplir con la nuestra? Podemos en ese momento también olvidar que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Nuestro alejamiento de Dios no disminuye quién es Dios de ninguna manera, simplemente nos aparta de las bendiciones que podrían ser nuestras. En el corazón de la persona que se aleja de Dios debido al éxito o de la persona que se aleja debido a la decepción, el tema en cuestión es el orgullo. Voy a hacer lo que quiero hacer, independientemente de lo que Dios haya dicho al respecto. Mucha gente quiere saber la voluntad de Dios, pero muchos menos quieren obedecerla. En nuestra lectura del Nuevo Testamento encontramos la misma certeza en cuál es la voluntad de Dios como lo hizo Usías en su situación. Encontramos en Tesalonicenses 4:3 que es la voluntad de Dios que sean santificados. Esto significa que debemos estar en el proceso de volvernos santos o en el proceso de volvernos más dedicados a Dios. Ser santo es ser apartado para el uso de Dios. Cuando decimos que todos fuimos creados a la imagen de Dios, a menudo pensamos que eso significa que todos debemos tratarnos de la misma manera y respetarnos como seres humanos. Creo que va más profundo que eso. Creo que debido a que somos creados a la imagen de Dios, hay algo en nosotros que tiene algunos de los atributos de Dios dentro de nosotros. Sabemos que Dios es santo y justo. Si somos a su imagen, entonces hay una parte de nosotros que pide santidad y justicia. Dios nos hará responsables a todos por cómo dañamos esa parte de su imagen. La ley de Dios ha sido establecida para proteger la imagen de Dios en nosotros. La parte de nosotros que es más a la imagen de Dios es nuestro espíritu. Esa es la parte que anhela querer estar con Dios. Ya sea que seamos salvos o no, Dios no quiere que lastimemos su imagen en nosotros, porque cuando lo hacemos, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Cuando somos nosotros los que decidimos qué puede dañar la imagen de Dios en nosotros y qué no, entonces una vez más nos hemos olvidado de que Dios es Dios y nosotros no. Uno de los principales problemas que enfrentan los cristianos del primer siglo y que aún nos acosan en el siglo XXI es el tema del comportamiento sexual. Algunos de los creyentes habían estado participando en adulterio. Algunos se habían involucrado en la homosexualidad. Algunas habían sido prostitutas. Algunas habían ido a templos que tenían prostitutas para ayudarte a adorar a tu Dios. Algunos decían que mientras se amaban, no importaba porque estos cuerpos iban a morir de todos modos. Algunos no vieron nada malo en el incesto. Era más o menos un sexo librera sin importar el tipo de mentalidad que te guste.
La palabra de Dios nos dice que nuestros cuerpos fueron creados para el Señor. Nadie tiene derecho a usar simplemente el cuerpo de otra persona para su propio deseo. Dios nos dio el don del sexo entre marido y mujer para mostrarnos cómo es ser entre Cristo y la Iglesia. Debe existir un vínculo de compromiso total el uno con el otro y de compartir un mismo cuerpo para que los dos se vuelvan 1. Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo. Obtienen una alegría mutua el uno del otro. El sexo entre marido y mujer tiene el precio de su compromiso total el uno con el otro que se demuestra en el matrimonio. Dios nos creó con la intención de llenarnos con su espíritu. Fuimos creados para ser templos. No se debe hacer nada a nuestros cuerpos que cause dolor al Espíritu Santo que Dios quiere poner dentro de nosotros. La palabra de Dios enseña que el pecado sexual nos afecta de una manera que ningún otro pecado lo hace. Va al núcleo de lo que somos. Rechaza lo que Dios dice acerca de cómo debe usarse el sexo. La palabra de Dios es aún más fuerte porque dice que cuando estamos cometiendo un pecado sexual, estamos obligando a Cristo a prostituirse con otra persona. Ahora sé que hay quienes dicen, si son adultos que consienten, no veo nada de malo en ello. Usías no vio nada malo en ofrecer incienso ante Dios. Si todo lo que importaba era una elección entre dos personas, entonces tu punto está bien entendido. Pero, ¿qué pasa si la palabra de Dios es verdadera y si Dios nos va a mantener en su estándar cuando estemos delante de Él? Déjame preguntarte algo, ¿estaríamos mejor sin los 2,3 millones de casos nuevos de enfermedades de transmisión sexual en 2018? ¿Estaríamos mejor sin los millones de personas que ahora son adictas a la pornografía? ¿Estaríamos mejor sin todas las parejas casadas que tienen sexo con otra persona? Nuestro gobierno informa que la cantidad de nuevos casos de SIDA se ha mantenido estable durante el período de 2012 a 2017. Lo que significa es que solo 38,700 personas ahora están infectadas cada año. ¿Importaría si fuera usted o su hijo? Si es así, entonces tal vez deberíamos considerar la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios que seas santificado, que evites la inmoralidad sexual. 4. Que cada uno de vosotros aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable. 5. No con lujuria apasionada como los paganos, que no conocen a Dios. 6. Y que en este asunto nadie haga mal o se aproveche de un hermano o una hermana. 7. Porque Dios no nos llamó a ser impuros, sino a vivir una vida santa. Este no es un pasaje de las Escrituras que sea confuso o difícil de entender. Sin embargo, ataca nuestro sentido del orgullo. ¿Quién debería llegar a establecer los estándares de lo que está bien o mal cuando se trata de vivir una vida santa? Queremos decir, sé lo que me duele y lo que no. No necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida. No es extraño que la única persona que no debería haber necesitado a nadie tratando de decirle cómo vivir su vida era el uno que era el más santo de todos, y afirmó que necesitaba a alguien que le dijera cómo vivir su vida. Esa persona era Jesús. Seguía haciéndonos saber que no vino a cambiar ni a desafiar la ley de Dios. Él vino a cumplirlo. Insistió en que no estaba viviendo su vida exactamente como quería, sino que solo hizo las cosas que vio que el Padre estaba haciendo. Descubrió que cuando se trataba de pagar el castigo por nuestro pecado, que implicaría ser golpeado sin piedad, ser clavado en la cruz, ser separado del Padre porque nuestros pecados se amontonarían sobre él haciéndolo lucir horrible ante su propio Padre, no pidió mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ser un seguidor de Cristo es en esencia seguir los pasos de Jesús orando diariamente, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es recordar que Dios es Dios y nosotros no. Realmente no podemos decidir dejar que Dios sea Dios. Dios es Dios independientemente de lo que pensemos. Tenemos la opción de aceptar a Dios tal como es, o engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos disminuir la autoridad final de Dios sobre nuestro futuro y nuestras vidas. ¿Qué cambios estás buscando de Dios para excusar tu renuencia a ser obediente? ¿Qué área de tu vida necesitas entregar al Señor para reiniciar el proceso de santificación? ¿Cómo estás haciendo concesiones en lugar de elegir ser santificado a los ojos del Señor? Este sermón trata sobre si Dios tiene el derecho de determinar cómo debemos vivir nuestras vidas, especialmente cuando se trata de comportamiento sexual. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.
Suple necesidades. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. El dinero es para suplir necesidades. Dinero limpio. El dinero es para suplir necesidades. Un día que me encontraba en la oficina, la secretaria me pasó una llamada porque estaban buscando al pastor de la iglesia. Al contestar, mi interlocutor se identificó como el pastor fulano de tal de una iglesia presbiteriana en Veracruz. Me dijo que me llamaba para ver si podíamos socorrer al hijo de una hermana miembro de esa iglesia que se encontraba en la terminal de camiones de Mérida. Resulta que esta persona estaba viajando rumbo a Veracruz para ver a su madre enferma y fue asaltado y se encontraba varado en Mérida y quería ver si lo podíamos apoyar para que siguiera su viaje hasta Veracruz. Por supuesto, prometiendo devolver todo lo invertido en este apoyo. Me dio las señas de la persona y pues accedí a ver qué se podía hacer. Me dirigí a la terminal y encontré a la persona. Cuando lo vi, me entró un poco la duda porque su aspecto era bastante desalineado, pero pensé que estaba así por el